Saludos a cada uno de ustedes que está escuchando en este momento, nos está viendo por alguna plataforma en este día en el cual queremos aprender algo de la palabra del Señor. Es importante que pensemos en un día como hoy, un viernes, sobre los eventos que sucedieron en la cruz, los eventos que sucedieron con Jesucristo. En muchas ocasiones nosotros no estamos tan conscientes de todo lo que ha pasado, pero yo quisiera en esta hora invitarte a que pienses en el capítulo 19 de Juan, para que vayamos paso a paso viendo qué es lo que sucedió en ese tiempo. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a ver esta historia en una forma muy tradicional, eventos que religiosamente practicamos o hacemos porque es la costumbre y decimos es Semana Santa y cumplimos con ciertos ritos, pero me gustaría que nosotros pudiéramos ver en este momento, en esta situación que nosotros vivimos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué estamos haciendo nosotros en todo esto? En el capítulo 19 de Juan te voy a invitar para que veas. Y vamos a ver los primeros 5 versículos primero. Vamos a tratar de ir viendo todo este capítulo. Un capítulo largo, realmente 42 versículos. Pero vamos a tratar de ver lo esencial de cada cosa que está sucediendo en ese momento. Y yo quiero que veamos primero versículos 1 al 5 para que nosotros notemos en primer lugar, la primera cosa que quiero que veamos, cuál es la reacción de Pilato. En otras palabras, hubo gente alrededor de todos los eventos de la crucifixión de Jesucristo que estuvieron cerca allí de todo esto, y vamos a ver sus reacciones, porque puede ser que nosotros nos identifiquemos con alguno de estos personajes y tenemos que cambiar algunas cosas en nuestras vidas. Fíjense, la primera cosa que nosotros vamos a ver es la reacción de Pilato, versículos del 1 al 5, dice, así que entonces, y cuando está diciendo aquí la escritura, así que entonces, está refiriéndose a lo que ha pasado ya anteriormente, el relato que se nos está dando, y desde capítulo 18 se nos habla que ya habían traído a Jesucristo delante de Pilato y lo había estado interrogando, y estaban en todo este proceso de tratar de hacer un juicio que al último fue algo completamente
ilegal, injusto que pasó Jesucristo, pero queremos aprender en esta hora por qué sucedió eso, por qué fueron todas estas cosas así. Pero como estamos viendo, la reacción de Pilato es esta. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fíjate qué interesante. La reacción de Pilato entre todo esto de no ser un buen líder político para poder decidir correctamente qué hacer. Y esto a veces pasa con muchos de nuestros líderes políticos. No saben qué hacer. Y no estoy aquí criticando a nadie, pero estoy poniendo la escena en algo que sucede alrededor de nosotros. Nos dice que la primera reacción que tiene Pilato es azotarlo. Y comienza con esta parte bastante fuerte, donde dice la Escritura, tomó entonces a Jesús y le azotó. Esta palabra, azotarle, describe ser golpeado severamente con un látigo. O sea, a veces nosotros decimos un azote, y el azote para nosotros puede ser desde un golpecito hasta algo muy fuerte, algo severo. Pero en este caso, la palabra que se usa aquí, le azotó, la palabra en su uso original, significaba ser golpeado severamente con un látigo. No era solo un pequeño golpecito, no era solamente que le dieron un trancazo, como a veces se usa coloquialmente, sino es golpear a alguien en condición que no se puede defender. O sea, la idea aquí es golpear a alguien en una condición que no se puede defender. Seguramente tú has visto algunas documentales o películas de tiempos antiguos donde amarraban a alguien en algún madero, le ataban de manos para que no pudiera moverse y entonces empezaban a golpearle. Esta es la escena que se describe de Jesucristo. La idea es golpearle con intensidad, de tal forma que está indefensa la persona y solamente recibe el golpe, el castigo. Es descargar toda la fuerza del azote para lastimarle repetidamente. Esto es lo que hace Pilato. Reacciona en esta forma y dice, ok, esto es lo que ustedes quieren, yo voy a hacer esto para complacerles. Mi querido amigo que me estás escuchando, ¿cuál es tu reacción ante Jesucristo? ¿Quieres complacer a la gente y vivir como todos lo hacen? ¿O tú quieres ser uno diferente que dice, yo sigo a Jesucristo y sé quién es Jesucristo? Vamos a hablar mucho sobre esto al ir describiendo todo esto que estamos teniendo aquí. Segunda cosa, en esta escena tan dramática y dolorosa, no solo nos debe hacer compadecer a Jesucristo, pero nos debe motivar a pensar nuestra actitud hacia Jesús. Cada acto de desobediencia, cada acto de indiferencia podría representar un latigazo sobre Jesús. Y al decir esto, no es manipular nuestras emociones, pero es reconocer una realidad de nuestra vida en relación con Jesús. Entonces, veamos la segunda cosa que nos dice aquí. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Tal vez aquí podemos decir algo. Y mucha gente diría, bueno, pero no era Pilato quien estaba haciendo esto. Pero él consintió. Pilato permitió y aprobó la burla sobre Jesús. Esto es lo que estamos viendo aquí. Pilato aprueba que se burlen de Jesús. Le hicieron una corona de espinas para escarnecerle. Y esta era una ironía para decirle, ¿eres rey? ¿Realmente tú eres rey? Aquí está tu corona. Y le hicieron una corona de espinas. Era una burla completa al ponerle ese manto. Y no solo era el hecho de la burla. No solo era la ironía que se hacía sobre Jesucristo, sino era el dolor de esas espinas, porque al ponerle esa corona, ¿verdad? Y que se presiona sobre su cabeza, y vemos nosotros que hay un dolor no solo emocional, pero físico. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero a lo menos yo recuerdo dos eventos, una experiencia, dos situaciones en las cuales una espina se me clavó. Pero estamos hablando aquí no de una espinita pequeñita, sino una espina de unos 5 centímetros, de esas espinas grandes.
y con una peculiaridad muy interesante estas espinas, ¿no? Recuerdo que en el labio aquí superior se me clavó la espina. Y era cuando pegó a aquella rama espinosa allí y me clavó una espina de 5 centímetros más o menos. ¡Qué dolor tan intenso! Y mi reacción fue arrancarla inmediatamente, pero el dolor que sentí con una sola espina. La segunda ocasión recuerdo que estaba arreglando un jardín en la casa de un hermano, ayudándole allí, y de pronto en una planta, un cactus que tenía ahí, tenía espinas, y una de ellas se me enterró en la mano y quise arrancarla y no podía, y entre más la movía, más se profundizaba esa espina. Y él dijo, mira, espérate un momento, espérame, vamos a solucionar esto. Él trajo unas pinzas de electricista, tomó la espina y la arrancó, porque se estaba metiendo de tal forma que no era fácil arrancarle. Todo esto me hace pensar, este era el dolor que estaba experimentando Jesús. Y como dije, no solamente un escarnio, una burla, duele cuando se burlan de ti. Duele cuando se están burlando de quién eres, cuando están haciendo un bullying acerca de tu persona, pero acompañado con el dolor físico. Esto es con ganas de gritar y salir corriendo y decir, yo no quiero más esto. Pero Jesucristo lo soportó. Y estamos viendo aquí cómo ellos están haciendo burla. Le ponen este manto y se burlaban de él. El manto era para aparentar que era un rey, para decir, eres rey, aquí está tu corona, aquí está tu manto. Y no solamente eso, pero si ustedes se pueden fijar en el versículo 3, es que dice que le golpeaban. Esta era la tercera cosa que hacen con Jesús. O sea, le azotaron, hicieron escarnio de él. Segunda cosa, que la reacción de Pilato, burlarse de él, a través de aprobar que los soldados estén haciendo esto. Y la tercera cosa, le abofeteaban. Le abofeteaban. Y cuando vemos esto es que la escritura dice que pasaban allí dándole bofetadas. Y esto es golpes con mano abierta. La palabra describe no un puñetazo necesariamente, pero golpes con la mano abierta. O podrían ser también, esta palabra describe no solamente un golpe con mano abierta, pero también podría ser con un instrumento, como un bastón o un palo, lo que hoy conocemos como una macana. Esto era lo que hacían estos soldados. Y pensemos en esto, son soldados, no son personas comunes y corrientes. Son hombres entrenados para golpear, hombres entrenados para pelear, hombres sin ningún escrúpulo de decir, si tengo que golpear a alguien, lo voy a golpear y ese es mi trabajo, ese es mi deber, eso es lo que yo tengo que hacer. Así que estos hombres están haciendo eso sobre Jesús. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, pensamos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús soportó todo esto? ¿Qué hombre en su juicio cabal dice, voy a aguantar todo esto solamente para mostrar que yo soy quien estoy diciendo que soy? La pregunta merece un tiempo de reflexión. ¿Por qué Jesús soportó todas estas cosas? ¿Qué es lo que Él quería hacer? ¿Por qué llegó hasta ese punto nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos así. Ahora, no solamente fue azotado, no solamente se burlaron de Él, no solamente le abofetearon, pero también dice la Escritura que entonces Pilato salió y les dijo, versículo 4, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Entonces Pilato dice, yo no hallo ningún delito, pero ¿por qué lo está tratando así? Una persona que no ha cometido ningún delito no se trata de esa forma. Entonces, muchos de nosotros podríamos ponernos a pensar de tomar una actitud casi neutral, decir, bueno, yo no quiero nada con Jesús, pero al no querer nada con Jesús, tú estás aprobando el mal que se está haciendo sobre Él, todo lo que se hizo sobre Él. Por eso yo quiero invitarte a que pienses en esta hora, ¿cuál es tu reacción delante de Jesús? Pilato tuvo una reacción negativa.
¿Cuál es tu reacción delante de Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Tal vez has escuchado de Jesucristo por muchos años y siempre te has apartado o has dicho, yo en esto de la religión no me meto, como muchas personas dicen. Yo no quiero entrar en discusiones de religión, yo no quiero saber nada, no quiero hablar de eso. Y yo respeto. No se trata solamente de un respeto, se trata de un compromiso. Jesucristo tuvo un compromiso contigo y conmigo, de tal forma que su compromiso fue soportar todo esto. Y mira, cuando en el versículo 5 Pilato dice que salió Jesús, después de que Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en él, y salió Jesús, llevando la corona de espinos y el manto de púrpura. Otra vez Pilato dice, aquí está, lo traigo, hagan burla de él, yo apruebo todo esto, aunque me lavo las manos, yo me salgo de todo esto. Pero fíjense, dice Pilato así, he aquí el hombre, he aquí el hombre. Para Pilato, Jesús era solo un hombre. No lo vio como Dios, sino solo como un hombre. La Biblia nos dice aquí, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Tú puedes decir, es un hombre, es un profeta, o era un charlatán. O puedes decir, Él es mi Señor, mi Salvador. Y Él merece que yo le obedezca, Él merece que yo le respete, Él merece toda adoración. ¿Quién es Jesús para ti? En la reacción de Pilato vemos que para él no era nada. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu reacción hoy delante de Jesús? Hoy que nos estás viendo, ¿cuál es tu reacción ante Jesús? ¿Un solo hombre? ¿Burlarte de él, como muchos lo hacen? ¿Cuánta gente blasfema el nombre de Jesucristo? ¿Cuánta gente se burla de Jesucristo? Probablemente tú has sido uno de ellos. La mayoría de nosotros, si no por decirlo todos, en algún punto estuvimos en ese momento, en esa situación de burlarnos de Jesús. Pero gracias a Dios por su misericordia tan grande y su grande amor que extendió para nosotros, para que le pudiéramos recibir como Salvador personal. Al final de este tiempo, yo quiero invitarte a que reflexiones y pienses qué vas a hacer con Jesús. ¿Cuál es tu reacción hacia Jesucristo? Ahora, quiero invitarte para que veas la segunda cosa que quiero mostrarte, es la reacción de los principales de los judíos. Yo te dije que había mucha gente alrededor de estos eventos. Hemos visto a Pilato y los soldados que tienen que ver con Pilato y todo lo que aprueba, porque estos hombres soldados obedecían y hacían lo que se les decía. Mientras su jefe, el comandante de armas, aprueba y decide que se haga eso, ellos están haciendo todas esas cosas. Pero quiero que veamos la segunda cosa, la reacción de los principales de los judíos. De los versículos 6 en adelante hasta el 16, dice, cuando lo vieron los principales sacerdotes, es decir, Pilato lo saca y dice, aquí el hombre, con su corona, con su manto, todo golpeado, burlándose de ellos, y le dice, aquí está el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cuál es la reacción de los principales judíos? Ellos pidieron que fuera crucificado. Si uno analiza muy objetivamente este evento, fuera de todo aspecto religioso, fuera de todo lo que nosotros conocemos, se podría uno hacer la pregunta, ¿por qué deseaban la muerte de Jesús? ¿Qué cosa les había hecho Jesús al punto de desear la muerte? Esta es una pregunta que merece atención. ¿Por qué desear la muerte de Jesús? Es increíble esto. ¿Qué les causó tanto enojo? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Qué les hizo? Regularmente cuando alguien en venganza desea la muerte de otra persona, es porque le ha causado un daño grave. No estoy diciendo que es correcto, no estoy diciendo que es justificable. Pero cuando una persona actúa en venganza sobre alguien más para matarle, es porque le causó un daño muy profundo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué les hizo Jesús? ¿Qué fue lo que motivó esto? Y esto simplemente denota una cosa, que la presencia de Jesús en la vida de estos personajes, los líderes judíos, los líderes religiosos, hacía que su vida quedara en evidencia, una mala vida,
Ellos se presentaban como hombres religiosos que todo lo hacían bien, pero la presencia de Jesús les hacía incomodarse porque en el fondo de su corazón ellos no estaban haciendo lo que era correcto. De tal forma que dice, este hombre me afecta y me desmantela, me quita todo lo que aparenta que yo soy un buen hombre. Quiero deshacerme de este hombre. ¿Sabes una cosa? La presencia de Jesús en tu vida y en mi vida muestra lo pecador que yo soy. Cada vez que me presento delante de Jesús, ante su palabra, me dice que he pecado. He pecado con mi mente, he pecado con mis labios, he pecado con mis actitudes, he pecado en muchas formas. Yo, de mí, puedo decir, yo no hago ninguna cosa mala. Pero cuando me presento delante de Jesús, Él me dice, aquí hay pecado. Pero déjame decirte una cosa, mi querido amigo. Cuando Él nos dice, aquí hay pecado, Él dice, pero yo lo he perdonado porque yo fui a la cruz y yo sufrí todo esto para perdonar tu pecado. Yo pasé todas estas cosas para que tú tuvieras perdón. Recibe mi perdón por la fe. Entonces, la reacción de estos hombres era por la rectitud de Jesús. Y probablemente tú has reaccionado. Y cuando te hablan de Jesús, cuando te dicen de Jesucristo, tú dices, yo no quiero saber de Jesús. No quiero saber. ¿Por qué? Porque evidencia lo mal que hay en tu vida. No estoy señalándote, mi querido amigo. Un día tuve que abrir mi corazón completamente y decir, sí es cierto, Señor. Lo que tú dices que yo soy, es la verdad. Tú dices que yo soy un pecador. Tú dices que no hay justo ni aun uno. Tú dices que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no voy a pelear contra ti, Señor. Acepto que he pecado. Acepto que he hecho lo malo. Por lo tanto, pido que me perdones. Aparentemente, el enojo que ellos tenían lo justificaban en que Jesús decía que era hijo de Dios. Ellos buscaban una excusa. Si ustedes se fijan, aquí ellos gritan, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces la reacción de ellos es, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces ellos se escudaban en esta parte, porque sí, en la ley decía que si alguno blasfemaba el nombre, y para los judíos era tan sagrado el nombre de Dios que ni lo pronunciaban. Nadie podía decir que era Dios porque era una blasfemia. Pero en este caso, Jesús no está blasfemando. Jesús está diciendo exactamente, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo. No sé si tú has pensado así, pero Jesucristo no es el hombre que dijo Pilato, no es, he aquí el hombre. Jesucristo no fue un gran profeta. Jesucristo no fue un hombre revolucionario. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo viniendo del cielo, tomando una forma de hombre, haciéndose hombre, viviendo en la condición de hombre, y como dice Filipenses, humillándose hasta la muerte. Y aquí vemos una humillación grande. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Le vas a rechazar? ¿Vas a decir, yo ya tengo mi religión? No se trata de religión, se trata de reconocer al Hijo de Dios. Cuando tú dices, yo tengo mi religión, tú estás rechazando a Jesucristo. No se trata de religión, mi querido amigo. Escucha, piensa con atención, analiza las cosas. No te lleves por la presión de otros, no te lleves por la tradición. Ve lo que dice la Biblia. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Ellos se enojaron con eso. Y fíjense, la reacción de estos no solamente es pedir que sea crucificado, porque ellos pidieron que fuera crucificado, pero estuvieron presionando para que tomara las acciones que a ellos les convenían. Fíjense, la intención de Pilato, si nosotros vemos aquí, era soltarle. Dice la Escritura
que cuando ellos le dijeron que tenían una ley, que se había hecho hijo de Dios y por eso tenía que morir, entonces versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Un hombre temeroso, un hombre que no podía tomar decisiones, un hombre que no sabía qué hacer. Ahora, en todo esto yo quiero decirte algo, todavía Dios estaba en control de todas estas cosas, no fue casualidad. Dios tenía control de todo esto, Dios estaba alrededor de todas estas cosas, permitiendo, porque la profecía decía que Jesús tenía que morir en la cruz para salvarnos a ti y a mí. Ahora, dice que él entró otra vez en el pretorio, Pilato, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Interesante lo que dice aquí Pilato. En otras palabras, dice, tú estás en mis manos. Tú estás en mis manos. Yo tengo todo y yo te puedo dar hoy la vida o la muerte. Y Jesucristo le responde, no es así. No es de esa forma. Dice la Escritura, el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesucristo le dice a Pilato, la autoridad que tú tienes no es porque tú eres quien eres, es porque Dios te la ha dado. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Todo lo que hoy tenemos, tú y yo, es porque Dios nos lo ha permitido. Si tú tienes vida hoy, si tú tienes vida en este momento, es porque Dios te la ha permitido. Si tú tienes la capacidad de vernos a través de algún dispositivo electrónico, es porque Dios te lo ha permitido. Si tú tienes salud, es porque Dios te lo ha permitido. Si tú tienes una familia, es porque Dios te la ha dado. Todo lo que tienes viene de Dios. En su gracia, Él nos permite tener todo esto. Y Pilato está escuchando esto y le dice a Jesús, si tú eres el líder político en este lugar, es porque Dios lo ha permitido. Mi querido amigo, nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece. Todo viene de Dios. ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él te ha dado todo. Él te da la capacidad de escuchar en este momento para que reconozcas a Jesús como Salvador personal. No tengas la reacción que tuvo Pilato, no tengas la reacción que tuvieron esos líderes cristianos, líderes religiosos, perdón. No tengas esa reacción. Piensa, todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Pero hoy quiere que tú tengas salvación en Jesucristo, que tú puedas descansar en Jesucristo. Así que vemos este interesante diálogo que tiene Jesús con Pilato y la presión que están ejerciendo estos líderes religiosos contra Pilato. Entonces dice el versículo 12, yo les había mencionado que la idea de Pilato, como quiera en medio de todo esto, era soltar a Jesús, pero ellos presionan, los líderes religiosos presionan a Pilato para que no lo suelte. Y dice la Escritura, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Sabes una cosa? Sabían estos líderes religiosos cómo presionar a Pilato. Dice, si tú sueltas a Jesús, tú te haces enemigo del César. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que él era rey. Entonces, si él es rey, entonces está en contra del César. Y si Pilato apoya a Jesús, está sublevándose contra el César. Y entonces lo ponen en esta presión. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿sabes una cosa? Es interesante cómo la gente nos presiona en cuanto a Jesús. Probablemente tú eres una persona que ha decidido seguir a Jesús y has tenido mucha presión de otros. Es decir, ya traicionaste a nuestra familia. Ya no te queremos porque tú eres un cristiano. Y empiezan a chantajearnos, empiezan a presionarnos. De tal forma que el enemigo quiere que nos alejemos de seguir a Jesucristo. O probablemente tú estás en este punto de decir, ¿debo seguir a Jesús? Pero empiezas a hacer la evaluación y dices, si yo sigo a Jesús, ya no puedo
seguir haciendo esto, ya no puedo seguir haciendo aquello, ya mi familia me va a rechazar, van a empezar ciertas cosas. Mi querido amigo, piensa claramente. ¿Por qué debemos de seguir a Jesús? No debe ser por presión, no debe ser por manipulación, no debemos de tomar ninguna acción por ninguna presión. Debemos de reconocer, o nuestra decisión debe ser reconociendo quién es Jesús. Un día tuve que reconocer esto y decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el único que me puede dar vida eterna. No importa que mis amigos se burlen de mí, no importa que pierda esto, no importa que pierda aquello, gano la vida eterna y gano toda bendición. Y ¿sabes qué? Yo te puedo decir hoy con gozo en mi corazón que no he perdido nada, he ganado a Jesucristo. Y aquello que parecía perdido no tiene valor comparado a Jesucristo y todas las bendiciones que vienen alrededor de eso. Entonces, mi querido amigo, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Cuál es tu reacción ante Jesús? Pilato, después de toda esta presión, dice, bueno, ahí está, hagan ustedes lo que quieran con él. Es su asunto, y le suelta. Y como se está dando la preparación de la Pascua, dice la Escritura, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Es interesante notar esto. Los judíos no querían a César para nada, porque los romanos estaban oprimiéndoles. Pero en este momento dicen, preferimos a César que a Jesús. ¿Sabes una cosa? ¿A quién vas a escoger? ¿A Jesús? ¿O al mundo? ¿O a tu propia persona? Cuando tú decides rechazar a Jesús, escoges otra cosa. Cuando escoges otra cosa, rechazas a Jesús. Hoy tienes la oportunidad de decir a nadie más, solo a Jesús, solo a Jesucristo. Yo quiero animarte y quiero invitarte para que hoy decidas seguir a Jesús. Y si tú nos estás escuchando y no tienes un lugar donde congregarte o quieres saber más, escríbenos. Queremos ayudarte. Te quiero decir que no es casualidad esto que estamos ahora tratando. Es que Dios, ahí donde estás, quiere que tú le sigas. Quiere que tú entregues tu vida a Jesucristo. Todo esto que vemos aquí, Jesús lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuál es tu reacción ante Jesús? La reacción que tuvo Pilato, equivocada. La reacción que tuvieron los líderes religiosos, equivocada. ¿Cuál es el resultado de estas reacciones que se tienen aquí? De versículo 17 en adelante lo notamos. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Es decir, ya no había más remedio más que ir a la cruz, a morir por nosotros. Y dice que ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Y hoy le doy gracias a Dios porque sé que Él ha perdonado mis pecados. Él me ha dado vida eterna. Y cuando mis días terminen aquí, yo voy a ir a la presencia de Dios. Y voy a ver al Rey de Reyes. No porque Pilato lo dijo, no porque puso ese título, sino porque Él fue declarado antes de la fundación del mundo Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la Escritura que ante Él se doblará toda rodilla. ¿No quieres voluntariamente doblar tu rodilla delante de Dios y decir, Señor, te acepto como Salvador personal? El resultado de estas reacciones fue la crucifixión de Jesucristo. Pero todavía Dios estaba en control de todo esto. Y dice la Escritura que muchos de los judíos leyeron esto. ¿Pero qué causó en ellos? Ningún cambio. ¿Qué va a causar en ti el escuchar esta predicación?
algún cambio? Espero que sí. Espero que sea ese cambio que sea radical en tu vida y que de aquí en adelante comiences una nueva vida. Ahora, si tú ya eres un creyente, ¿por qué no renuevas hoy tus votos con el Señor y le agradeces del profundo de tu corazón? Señor, gracias por salvarme. ¿Sabes una cosa? Yo estoy seguro que si Jesucristo no me hubiera salvado, yo estaría en otra condición completamente. Desdichado, sin paz, sin tranquilidad, en desesperación. ¿Cómo enfrentaría todas estas cosas que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo enfrentaría esta pandemia y todas estas cosas sin Jesús? Y veo a mucha gente en desesperanza. Pero hoy, por la gracia de Dios, por Él, puedo tener esperanza, puedo tener tranquilidad, puedo tener paz. Eso es lo que Dios quiere que tengas. Él ya pasó por la cruz y sufrió todo esto, donde Él está sufriendo el dolor, está sufriendo la sed, está sufriendo todas estas cosas que pasan aquí. Y dice la Escritura, versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Este era un acto de a ver quién se lleva el trofeo. Vamos a echar suertes y era ese ir y colgarlo ahí. Este es mi trofeo. Me siento vencedor. A veces me pongo a pensar, pobre del soldado que lo llevó. Ese remordimiento. Ojalá que todo eso le haya causado reconocer, como dijo ahí uno de ellos, este verdaderamente era hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer tú, mi querido amigo? ¿Qué vas a llevar contigo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Un día le reconocí y gané, no una vestidura, gané la salvación por Jesucristo. Dice la Escritura también que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estos son los últimos momentos en la vida de Jesús, viendo a su madre. ¿Te puedes imaginar esa escena? Todavía Jesús siendo Dios, pero siendo hombre. Y ve a su madre allí. Y su madre estar viéndole. Todo esto es una escena desgarradora. Pero todavía en la compasión de Jesús, encargando a su madre a su amigo, su discípulo. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Todo esto lo hizo por ti y por mí. La Escritura nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya no hay más que hacer, en ese momento dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesús fue paso a paso hasta cumplir cada parte de la profecía. Esto es prueba, sin lugar a duda, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y que todo lo que se había dicho desde antes en el Antiguo Testamento se cumplió paso a paso hasta que Jesucristo llegó allí y pronuncia las palabras, consumado es, se terminó. Este es el grito de victoria que da Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Es ese grito de terminé, acabé, logré lo que se tenía que lograr. Logré todo el plan de Dios para darle gloria a Dios, para enjuiciar a Satanás y para darte salvación a ti y a mí. Entonces, hoy tenemos la salvación y está todo terminado. Cuando dice consumado es, no hay más que se debe de hacer. No hay más que tú y yo podemos hacer. Todo se hizo ya
a través de Jesucristo. Tú no puedes hacer buenas obras, tú no puedes ir de rodillas a algún lugar. Y yo respeto si tú haces todo eso. Tú no puedes ofrecer sacrificios, no puedes hacer nada de eso. Ninguna de esas cosas te va a dar salvación. Solo el reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es tu reacción ante todo esto? Ahora fíjate, rápidamente, cuando todo esto sucede, Jesucristo muere ahí en la cruz, van y revisan que ha muerto, y entonces Jesucristo es tomado para ser sepultado. Después de esto, José de Arimatea, versículo 38, que era discípulo de Jesús, fíjate, quiero mostrarte esto, él era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Interesante, ¿no? Un hombre muy rico, pero secretamente siendo discípulo de Jesús, porque tenían miedo a los judíos. ¿Cómo es tu andar con Jesús? Tal vez tú dices, yo sí quiero ir con Jesús y creo que, pero tengo miedo de esto. De una vez decídete, mi querido amigo. Este hombre al final se decidió, dijo, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los demás piensen. Pero hubo un momento de cambio en su vida donde dijo, quiero identificarme que soy un seguidor de Jesús y voy a tomar el cuerpo de Él y lo voy a llevar y que todo el mundo sepa que yo hice esto. Y lo mismo sucede con Nicodemo, otro hombre. ¿Recuerdan que vino a Jesús de noche? Ahora vemos a estos hombres identificándose con Jesús. Probablemente tú eres uno que ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, pero siempre has estado secretamente. Te has ahí, que nadie se dé cuenta de que yo soy un hijo de Dios. Que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. ¿Por qué no hoy te decides, si ya tienes a Jesucristo, y vivir abiertamente como un cristiano? Que te vean que tú estás identificado con Jesucristo. Que tienes este letrero aquí arriba en tu frente que dice, soy un hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Mira, mi querido amigo, hemos visto las reacciones que tuvieron Pilato, las reacciones que tuvieron los líderes judíos, los resultados de esas reacciones y aún esta actitud de estos dos discípulos secretos de Jesús. ¿En dónde te encuentras tú? Yo quiero invitarte en esta hora para que digas, Señor Jesús, te reconozco que tú eres el Señor. Quiero que vengas a mi corazón y me salves. Necesito de ti, Jesucristo. Gracias por morir en la cruz por mí. Y si tú ya diste ese paso de aceptar a Cristo, identifícate con Él abiertamente. Muéstrate y di, soy un hijo de Dios. Y quiero vivir delante de todo mundo como un hijo de Dios. Él te va a dar las fuerzas para hacerlo. Quiero invitarte a orar en este momento para que le agradezcamos a Dios por su muerte en la cruz, a nuestro favor, el haber sufrido todo esto por nosotros. Te invito a orar. Padre, te quiero agradecer en esta hora, porque al ver esta parte de la Escritura podemos notar algunas cosas muy interesantes, algunas cosas que de pronto nos llaman la atención y nos hacen pensar, ¿qué reacción de estos hombres? Y de pronto yo diría, yo no haría eso, pero tal vez lo estoy haciendo ahora. Tal vez estoy haciendo lo mismo que Pilato, siendo indiferente, aprobando las burlas, escuchando los chistes sobre los cristianos, sobre Dios, burlándome diciendo que no hay Dios, no reconociéndolo. O tal vez como los líderes judíos diciendo, yo tengo mi religión, yo no quiero nada con Jesús. Padre, perdónanos por ello. O tal vez yo soy uno que ya entregué mi vida a ti, pero tengo miedo de que me vean como un cristiano. Hoy necesito tu ayuda, Señor. Padre, escucha la oración de los que están en este momento viendo esta predicación. Te pido que les ayudes y que puedan abrir su corazón a ti y puedan decidirse ser fieles seguidores tuyos abiertamente, Señor. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes alguna pregunta, si quieres saber más, comunícate con nosotros a la dirección que tenemos aquí. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de Dios.